Muy bien, ahora vamos a resolver las tablas de verdad o hacer reducciones por el método del complemento o los maxi términos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la siguiente tabla de verdad, con los botones neumáticos 1, 2, 3, el conteo binario, ¿sí? Y la función de salida f, para este caso, digamos, es lo siguiente. Si se fijan aquí el número de unos, pues es bastante grande. Si yo usara lo que habíamos comentado en clase, yo tendría que usar este término y escribir B1 negado, más bien, B1 negado por B2 negado, B3 negado, más B1 negado, B2 negado, B3 más. Y aquí voy a poner puntos de que tendría que sumar todos los renglones que son 1, ¿no? Lo cual, pues, quizás se vuelva un poco laborioso. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de eso yo tomo los ceros? ¿Sí? Y esta idea del complemento, el nombre viene de lo siguiente. Ahora, las cantidades que tengan cero, en lugar de ponerlas negadas, las voy a poner como normales. Entonces, B1 tiene 0, normal. B2 lo voy a poner negado. Y vean, en lugar de multiplicar, porque estoy cambiando de columna, lo que voy a hacer ahora es sumar. ¿Sí? Y al hacer el siguiente cambio sería B3 normal. Y en la última operación voy a multiplicar por el siguiente término que sigue. Entonces, si se fijan, la inversión de operaciones es esta. Aquí el término o el mini término, que es el nombre correcto, se multiplicaba y al final se sumaba. Acá primero se suma y al final se multiplica. Aquí si es 1 es sin comilla, aquí si es 0 es sin comillas. ¿Sí? Entonces el siguiente sería B1 negado más B2 negado más B3 y todo multiplicado. ¿Sí? Entonces ya una vez que tengo esto, puedo proceder a realizar la reducción. Ok, entonces ahora voy a hacer B1 por esto y por esto, ¿no? Entonces sería B1, B1 negado más B1, B2 negado más B1, B3. ¿Sí? Más B1 negado, B2 negado, más B2 negado por B2 negado, quedaría la pura variable, ya lo habíamos visto con un teorema en el ejercicio anterior, más B2 negado, B3. Ahora lo de color azul. Sería B1 negado, B3 más B2 negado,
B3 más B3 por B3, al final quedaría B3. ¿Sale? Entonces aquí lo que voy a hacer es buscar algún factor común entre los términos. Y aquí me encuentro que todos estos tienen en común B2 negado. Entonces con el marcador verde escribo B2 negado por B1 más B1 negado más 1 más B3 más B3. Aquí ni siquiera podría ya haber hecho la simplificación de una vez, porque al momento de que este corchete tiene un 1, esta función booleana o este corchete tendrá un valor de 1. Entonces, por consecuencia, ya no puede tener un valor diferente y es 1, ¿no? Entonces, todo esto de color verde se simplifica a B2 negado. Ahora voy a tomar con color negro todos aquellos que tienen B1. Entonces sería así, ¿no? ¿Sí? Me quedaría B1 por B1 negado más B3. Entonces, aquí aparentemente no gané reducción. Entonces, primeramente voy a ver si hay algún otro factor que me convenga más. Y ya observé que si agarro mejor B3, yo podría agrupar tres términos, ¿no? Que sería este y este. ¿Sí? Además, debo de recordar que la variable por la variable negada es igual a 0 de la identidad siguiente, ¿no? Entonces, ese término se cancela. Conclusión, yo simplemente me voy con la factorización de B3, que sería B3, B1, más B1 negado, más 1. Y lo mismo aquí, en cuanto este paréntesis es 1, se cancela. Conclusión, la función f es igual a B2 negado más B3. Lo cual fue mucho más simple que haber tomado todos los unos. Y bueno, pues esto se puede demostrar con la tabla de verdad, ¿no? Asignando los valores como vimos en el ejercicio anterior de evaluar funciones. Muy bien, entonces otro método de reducción que vamos a tener aparte de los mini términos, maxi términos, álgebra booleana, va a ser utilizar el método de mapas de Carnot. ¿Sí? Entonces la construcción de los mapas va a ser, en esta hilera vamos a poner las variables con el menor conteo, es decir, las columnas de 2 a la 0 y 2 a la 1. Entonces, para el caso de los tres botones, recordemos yo tendría un caso de 8 combinaciones, entonces yo tendría que dibujar 1, 2, 3, 4. Y hacia abajo, para cubrir todas las posibilidades, 2 filas. ¿Sí? Si yo hago esto, yo tendría las 8 combinaciones posibles, ¿no? Entonces, para la primera parte, yo puedo o necesito escribir, digamos, las primeras variables iniciales, que para este caso, pues, serían 0 y 0. Que para que quede entendido, de la tabla de verdad que hemos hecho hasta ahora, esta serían la variable B2 y B3. ¿Sí? Entonces la regla del mapa es una sola variable
cambia de estado entre filas o columnas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al conteo binario, lo que seguiría sería 0, 1. Y aquí es donde el método de Carnot cambia. Debo de respetar esta regla de color rojo y solo una variable debe de cambiar de estado. De aquí a aquí la que cambió de estado fue B3. Si yo vuelvo a cambiar B3, voy a regresar a lo mismo. Entonces yo ya no quiero esa combinación. Por tanto, el que debe de cambiar es B2. Me quedaría lo siguiente. Solo B2 cambió de estado entre el cambio de columna. Siguiente columna, solo una variable puede cambiar de estado. Entonces yo ya cambié de estado B2, para este seguiría B3. Y se fijan, aquí es donde hay que tener cuidado porque ocurre esta inversión del conteo binario, ¿no? Ya que aquí seguiría 1, 0 y aquí 1, 1, pero hay que respetar esta regla para que se den las reducciones por medio del método de Carnot. Entonces, los siguientes botones serían B1, 0 y B2, solo un bit puede, perdón, B1, solo una variable puede cambiar de estado, 1. Y aquí yo ya tengo todas las variables que tenía en la tabla de verdad anterior. Entonces, para el caso que pusimos, únicamente existían ceros para 0, 1, 0 y aquí era 0. Entonces aquí voy a poner botón 1, botón 2, botón 3 y la función f, ¿no? Y el otro botón era, o el otro caso, perdón, 1, 1, 0 y aquí era 0. Entonces voy a buscar estas combinaciones y voy a colocar esos ceros, ¿no? 0, 1, 0 es 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 es 0. Y bueno, pues yo voy a realizar ya las agrupaciones o voy a colocar los siguientes en 1. Entonces, el método de mapas enuncia que para poder hacer la reducción debo de armar grupos de 2 a la n, es decir, grupos de 2, grupos de 4, grupos de 8, grupos de 16, etc. Y deben de ser continuos, o en forma vertical, horizontal, o todos continuos, ¿de acuerdo? También lo otro es que yo también en algunos casos especiales como este, yo puedo ver como si el mapa fuera una hoja, digamos de este estilo. ¿Sí? Este es el mapa de Carnot y digamos, yo puedo verlo así. Como si la parte superior y la parte inferior se estuvieran tocando, ¿no? Es decir, esto está tocando la parte de arriba, entonces yo puedo hacer agrupaciones de estos dos con los dos de arriba o estos 4, ¿sí? Ya depende del gusto de cada quien. Entonces, para este primer intento voy a hacer este vínculo de estos 4 unos, ¿sí? Y aquí yo observo que estos se pueden agrupar con esto, entonces yo los puedo juntar. Y ya ahí tendría todos los grupos formados, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurriría con esta reducción. Ok. De aquí hacia acá, en cuestión de columnas, la variable que está cambiando de estado sería B3. Por tanto, B3, lo que va a ocurrir con ella es que se va a eliminar. ¿Sí? Entonces aquí haciendo un poco de espacio. ¿Sí?
Si yo armo esta combinación ya con los valores sería B1 negado, B2 negado, B3. ¿Por qué? Porque estoy tomando los unos, ¿sí? Más B1 negado, B2 negado, B3. Y aquí se ve que si yo hago esta factorización, se va a eliminar esto por álgebra booleana. Entonces, el mapa de Carnot de manera escondida tiene incrustada esas identidades o esos teoremas de Boole, ¿no? Entonces, aquí yo ya observo que B3 se va a cancelar. Ok. Hacia abajo, la variable que cambia de estado nada más es B1. ¿Sí? Entonces, la conclusión es que también se va a eliminar B1 y únicamente me voy a quedar con B2 negado. Ya no escribo los términos de aquí abajo porque ya no es necesario porque la regla es esa. Yo me debo de fijar en la dirección de filas, digo, en la dirección de columnas, cuál es el número que está cambiando de estado, se cancela. ¿Cuál es el número que cambia de estado? Se va a cancelar. Entonces, por ejemplo, para ahora el grupo de color azul, B3 mantiene su estado, no se cancela, pero B2 sí cambia, entonces no va a aparecer en la ecuación final. Y hacia abajo, el que cambia de estado sería B1. Por conclusión, el que sería es B3. Y esta es la función f que obtuvimos por maxitérminos, ¿no? Entonces ya tenemos otro método que es el método de mapas. Entonces recordemos, lo único que debo de hacer es ver en la dirección de las columnas quién cambia de estado, en la dirección de las filas quién cambia de estado. Si el grupo hubiera sido de 2, pues únicamente la reducción es lo primero que había hecho, ¿sí? Entre otras cuestiones, hay que tener eso en mente.